Hernández desde la Universidad de León. El día de hoy les tenemos una nota muy interesante. Les estaremos hablando del contrato de mandato. Nos enlazamos contigo, mi querida Yasmín. Muchas gracias, mi querida Yes y queridos amigos. Espero y estén teniendo un muy buen día. Ok, para poder entrar en contexto tenemos que establecer a qué se refiere el contrato de mandato. Este contrato es aquel por el cual una persona llamada mandante le confiere a otra llamada mandatario la facultad de representarla en la realización de uno o varios actos jurídicos. Justo por eso decimos que es un contrato muy importante. ¿Por qué? Porque actuarán en nuestro nombre. Las características que rigen a este tipo de contrato es consensual, es decir, que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, bilateral, que a ambas partes les genera obligaciones, aunque también puede ser unilateral cuando solamente le genera las obligaciones al mandatario. Puede ser gratuito u oneroso dependiendo lo que hayan pactado ambas partes. Este también es principal. Esto nos quiere decir que no depende de ningún otro contrato para su realización. Ya que establecimos en qué consiste este contrato de mandato, debemos de puntualizar que existen diferentes tipos de mandato. Está el mandato general, el mandato especial, el mandato judicial y el mandato extrajudicial. ¿Ok? ¿Y en qué consisten estos tipos? El tipo mandato general abarca todos los asuntos del mandante. El mandato especial se limita a uno o varios asuntos, pero específicos. El mandato judicial otorgado para la representación en juicios y el mandato extrajudicial es para la realización de actos fuera del ámbito judicial. Para que este contrato sea existente debemos de reunir ciertos elementos esenciales, que es el consentimiento y el objeto. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre el mandante y el mandatario. El objeto son los actos que el mandatario realiza en nombre del mandante. Como también debe de reunir elementos de validez, capacidad, que ambas partes tengan capacidad jurídica para la realización de actos, forma, que esté de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, licitud en el objeto, que el motivo y el fin sean lícitos y claro, la ausencia de vicios del consentimiento. Ya que entramos en contexto de lo que es, a qué se refiere, sus características, elementos de este contrato, los dejo con mis compañeros para que nos expliquen qué es lo que nos dice la ley sobre este contrato. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos acerca del contrato del mandato. Bueno, este está estipulado en el artículo 2056 al 2118 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Y de manera más concisa y breve, yo les estaré hablando acerca de sus disposiciones generales. Estas están estipuladas en el artículo 2056 al 2074 del presente código. Y bueno, inicialmente, ¿qué es el contrato de mandato? Bueno, es un contrato por el cual una persona denominada mandante le otorga la facultad para ser representada en la ejecución de sus actos jurídicos por una persona denominada mandatario. Y bueno, en términos coloquiales es prestar algún servicio o hacer alguna cosa en representación de otra. El contrato de mandato se va a caracterizar por ser un contrato gratuito para el mandante, de acuerdo al Código Civil, a menos de que éste se haya convenido diferente, como lo es que sea por el ejercicio de una profesión y se considere que sea retribuido. Por ejemplo, David tiene una casa en México, pero él está viviendo en Estados Unidos. Entonces, él quiere que alguien de su confianza lo represente y se encargue de todas las gestiones relacionadas con la venta de la casa. Y para ello, celebra un contrato de mandato con su amigo Eduardo. Pero, como ya dijimos que el contrato se caracteriza por ser un contrato gratuito para el mandante,
Entonces vamos a entender que no va a haber un pago para Eduardo, a menos de que éste se dedique a la venta de bienes y raíces y se haya estipulado dentro del contrato. También tenemos que el mandato se reputa perfecto sino hasta el momento de la aceptación del mandatario. Pero si el mandato implica el ejercicio de una profesión, se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público pues dicha profesión. Ahora, la aceptación del mandato se da de dos formas. La primera es tácita, cuando se realiza todo acto en ejecución de mandato. Por ejemplo, yo soy amiga de Yasmín y sé que ella le prestó dinero a Emiliano, así que yo voy en representación de Yasmín a Emiliano a cobrarle lo de Yasmín. Y Yasmín sabe que yo lo hago, entonces ella no me lo impide. La segunda forma es expresa, cuando se constituye o acepta, ya sea por instrumento público o privado. Cuando Yasmín y yo, en el mismo ejemplo pasado del préstamo, vamos a celebrar ahora un contrato y lo ratificamos ante notario, o simplemente lo pactamos por escrito y de forma privada, ya sea ante los testigos o no. Del mismo modo, el mandato puede ser por escrito y se otorga mediante 1. Escritura pública. Para que este conste en escritura pública, deben de darse alguna de las dos hipótesis. La primera, cuando sea un poder general, y la segunda, cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario a nombre del mandante algún acto que conforme a la ley debe constar en el instrumento público. El mandato otorgado en escritura pública. Este mandato podrá otorgarse en escrito privado, firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas cuando el interés del negocio para el que se confiere excede 200 pesos y no llegue a 5,000, aún en el caso de prestaciones periódicas cuya suma exceda de esa cantidad. Solo pueden ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no excede 200 pesos. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre las partes, hayan o no intervenido en testigos, ¿ok? Ahora, el mandato tiene dos maneras. El mandato general, que se otorga con todas las facultades, y el mandato especial. Este se requieren cláusulas especiales para que se entienda conferido sin limitación alguna. Según la jurisprudencia, dice que en el mandato general, el mandatario puede realizar todos los actos que permita la generalidad del mandato conferido. Mientras que en el mandato especial nos dice que por su naturaleza no son objeto de limitación. En el mandato especial, el mandatario solamente podrá hacer aquello que expresamente esté encomendado, así como los hechos y actos indispensables para tal objetivo. Existen 3 poderes de mandatos: el que es para pleitos y cobranzas, el que es para la administración de bienes y el que es para actos de dominio. Que todos los poderes son generales, así que bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales para tal efecto. Y para que se constituya como un poder especial, vamos a requerir las cláusulas especiales, donde se estipule que solamente podrá hacer aquello que expresamente está encomendado a hacer, así como los hechos y actos indispensables para tal objetivo. Y bueno, esto es todo de disposiciones generales. Ahora les cedo la palabra a mis compañeros para que nos continúen con el siguiente tema, que es acerca de las obligaciones del mandatario respecto del mandante. En este apartado yo les estaré hablando de las obligaciones que tiene el mandatario respecto al mandante, las cuales vienen previstas en el Código Civil para el Estado de Guanajuato en los artículos 2075 al 2089. La primera nos dice que el mandatario, al desempeñar su encargo, deberá de respetar las instrucciones dichas por el mandante y no hacer o no ir en contra de ellas. Después tenemos
que en lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle siempre que sea posible. Esto en los casos en que alguna situación no esté expreso o no esté dicho por el mandante, siempre el mandatario deberá de hacérselo saber anticipadamente, salvo en el caso que éste tenga autorización para actuar a su criterio, siempre y cuando sea para resguardar el bien del negocio. Si en un acontecimiento imprevisto el mandatario actuará de forma perjudicial en contra de las instrucciones recibidas, podrá suspender su mandato y asimismo hacerle saber de manera inmediata al mandante de la situación. Las operaciones a cargo del mandatario en las que exista violación o exceso del cargo referido, además de pagar una indemnización al mandante por daños y perjuicios, será opción de ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario. El mandatario está obligado a dar aviso de los hechos o acontecimientos en los que esté obligado a determinarlo, a ratificar o modificar su mandato. Asimismo, el mandatario no deberá pagar los perjuicios que se hayan ocasionados por algo del conocimiento del mandante. En el supuesto de que el mandatario abuse del poder que se le confiere, además de pagar los daños y perjuicios al mandante, lo deberá hacer con algún tercero con el que contrató si éste ignoraba que el mandatario estaba abusando de su cargo. El mandatario está obligado a dar cuentas exactas de la administración, de cómo se haya pactado en el convenio. De no haber sido así, el mandante podrá pedírselo y si no lo pide, pues al terminar el contrato, deberá dar cuentas. Asimismo, el mandatario tiene la obligación de entregarle todo lo que haya recibido en virtud de su poder, aunque lo recibido no haya sido a causa del mandante. El mandatario deberá de pagarle intereses al mandante de lo que haya recibido en provecho para él. Si el cargo del mandato se les da a diferentes personas, estas no responderán solidariamente, es decir, cada una responderá por sus actos como haya sido pactado en el convenio. Asimismo, el mandatario podrá recomendar a un tercero siempre y cuando tenga las facultades para ello. Si se le designó personal sustituto, no podrá nombrarla. Si no se le designó, lo podrá hacer. Y en el último caso, solamente podrá ser responsable cuando lo haya hecho de mala fe. Asimismo, quien quede como sustituto tiene los mismos derechos y obligaciones que el mandatario. Y estas fueron todas las obligaciones que tiene el mandatario. Siempre deberá ser responsable ante sus actos y hacerse responsable de las consecuencias que pueda traer. Yo les voy a hablar sobre las obligaciones del mandante respecto al mandatario. Estas están establecidas del artículo 2090 al artículo 2093 del Código Civil de Guanajuato. En el artículo 2090 se establecen 3 temas: es el anticipo de cantidades, el reembolso e intereses. El mandante debe adelantar al mandatario, si éste lo solicita, las sumas necesarias para que lleve a cabo el mandato. Si el mandatario ha tenido que adelantar de su propio dinero para cumplir con el mandato, el mandante debe reembolsarle esas cantidades aunque el resultado del negocio no haya sido favorable. Ojo, siempre y cuando el mandatario no tenga la culpa de ese mal resultado. El reembolso incluye los intereses sobre la cantidad anticipada contando desde el día en que se hizo el anticipo. En el artículo 2091 se establece la indemnización por daños y perjuicios. El mandante debe de indemnizar al mandatario por todos los daños y perjuicios que éste haya sufrido al cumplir el mandato, siempre y cuando el mandatario no haya actuado con culpa o imprudencia. En el artículo 2092 habla del derecho de retención del que goza el mandatario, ya que se tiene el derecho de retener en prenda como garantía las cosas que son objeto del mandato, hasta que el mandante cumpla con la indemnización o el reembolso mencionados anteriormente. En el artículo 2093 se habla que si varias personas han nombrado a un solo mandatario para un negocio común, todas aquellas quedan obligadas solidariamente. Esto significa que cada una de estas personas es responsable de manera conjunta y separada por todas las obligaciones derivadas del mandato. El mandatario puede exigir el cumplimiento total de cualquiera de ellas. Y el mandatario en relación a tercero las encontramos en los artículos 2000
94 al 2097 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en el cual nos menciona principalmente que el mandante queda totalmente obligado de las acciones que haya contraído el mandatario, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites del mandato. Asimismo, el mandatario no podrá exigir cumplimiento de las obligaciones a nombre del mandante, salvo que tenga autorización previa de esto. Y nos hacen una mención referente a que si el mandatario actuara a nombre del mandante y dicho mandante no lo ratificara expresa o tácitamente, será totalmente nulo. Por último, nos mencionan que si un tercero haya contratado con un mandatario del cual está abusando de sus facultades, este no podrá actuar en contra de él. El mandato judicial es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. No pueden ser procuradores en juicio los incapacitados, los jueces, magistrados y los demás funcionarios, como por ejemplo los empleados de Hacienda Pública, ya que pueden intervenir de oficio. El mandato judicial será otorgado ya sea en escritura pública o en un escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el Tribunal de los Autos. El procurador no necesita un poder especial, salvo en algunos casos, como por ejemplo para desistirse, para transigir, para absolver y articular posiciones, para hacer cesión de bienes, para recusar, para recibir pagos y para demás actos que exprese y determine la ley. El procurador, aceptando el poder, está obligado a seguir el juicio por todas sus instancias mientras éste no haya cesado de su cargo, a pagar los gastos que se causen en su instancia, salvo él también tiene derecho que el mandante le reembolse todo lo que haya gastado, a practicar bajo la responsabilidad que este código impone al mandatario cuando sea necesario para la defensa de su podernante. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede emitir el de la parte contraria en el mismo juicio, aunque éste renuncie a alguno de los dos. El procurador o abogado que revele a la parte contraria secretos, documentos o datos que puedan perjudicar, este será responsable de los daños y perjuicios, quedándose sujeto a las penas que dispone el Código Civil. El procurador que tuviere un impedimento para desempeñar su cargo no podrá abandonarlo sin sustituirlo o avisarle al mandante para que éste nombre a otra persona. El procurador que ha sustituido un poder puede revocar la sustitución si éste obviamente tiene facultades para hacerlo. La parte puede ratificar antes de que se dicte sentencia ejecutoria. Lo que el procurador hubiere hecho, excediéndose. Y finalmente, en el artículo 2108 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, encontramos lo que son los modos diversos de terminar el mandato. Alguno de ellos sería la revocación o que el mandatario quiera renunciar, él lo puede hacer libremente. También se puede llegar a dar casos que alguno de los dos, el mandante o el mandatario, llegue a un estado de interdicción, se entenderá por terminado este mandato. Cuando mueren alguno de los dos, el mandante o el mandatario, también se dará por terminado. De igual forma, cabe agregar que en caso de que muera el mandatario, los herederos tienen el compromiso ahí de notificar al mandante, esto para que no se llegue a dar más malos perjuicios o malas cosas a futuro. Por la conclusión de su vigencia legal o por la conclusión de su plazo, también se da por terminado. Y lo más común en el mandato sería de terminarlo, sería de que se dé exitosamente el negocio o el mandato. Una vez que el mandatario cumple con el objetivo, se dará por terminado. Y esos son algunos de los modos de terminar el mandato.
Esto fue todo por el día de hoy. Les deseamos que tengan una excelente tarde, compañeros y profesora. Hasta luego.